Marco Aurelio creció rodeado de poder, pero también rodeado de una paradoja. Desde joven le dijeron que algún día gobernaría el imperio más grande del mundo. Tenía acceso a todo: maestros, recursos, privilegios, influencia. Pero también sabía profundamente que todo eso podía deformar el carácter de un ser humano. El poder, si no se entiende, seduce. El poder, si no se disciplina, destruye. El poder, si no se usa bien, intoxica. Él vio ese peligro desde antes de convertirse en emperador. Lo vio en la corte, lo vio en algunos senadores, lo vio en los aduladores que rodeaban a los poderosos, y por eso decidió estudiar filosofía. No porque quisiera ser un académico, sino porque quería ser libre del veneno del ego. Sabía que si algún día le tocaba liderar, tendría que hacerlo sin convertirse en esclavo de la soberbia. Una de las ideas que más repetía, incluso antes de su ascenso al trono, era que el liderazgo verdadero no tiene nada que ver con mandar, ni con autoridad formal, ni con los símbolos externos del poder. Para él, liderar significaba servir, elevar, ser útil, ser ejemplo, no imponer miedo, sino inspirar claridad, no gobernar desde arriba, sino desde dentro. Eso lo aplicó desde muy temprano. Antes de ser emperador, cuando aún era joven y otros militares querían impresionarlo, él se mezclaba con los soldados, se sentaba a comer con ellos, escuchaba historias de sus familias, preguntaba por sus heridas, se interesaba por los detalles que otros nobles ni siquiera veían. Algunos se incomodaban. Decían que eso era impropio de un futuro emperador, pero él tenía claro que un comandante que no entiende la vida de su gente jamás podrá guiarlos con justicia. Años después, ya siendo emperador, mantuvo exactamente la misma actitud. Por ejemplo, había un ritual tradicional en el que los soldados, al ver al emperador, debían arrodillarse. Marco Aurelio eliminó esa práctica con una frase sencilla: no me arrodillo yo ante ningún hombre, no deseo que ningún hombre se arrodille ante mí. Él sabía que un líder no es más valioso por subir a un pedestal. Un líder es valioso cuando puede bajar a donde está la gente sin perder su esencia. Durante las campañas militares contra los germanos, él dormía en tiendas comunes, en el mismo suelo frío que sus soldados. Los generales le ofrecían lugares más cómodos, habitaciones especiales, privilegios propios de un emperador. Él siempre decía no, porque entendía que el liderazgo se gana, no se exige. Su autoridad no venía del lujo, venía del ejemplo. Y por eso las tropas lo respetaban como a pocos emperadores en la historia. No porque él gritara más fuerte, no porque se impusiera con castigos, no porque fuera infalible. Lo respetaban porque estaba con ellos, porque hacía lo que debía hacer, porque compartía el cansancio, el riesgo, el invierno, la escasez, las enfermedades. En una ocasión, uno de sus generales cometió un error estratégico grave que costó muchas vidas. El Senado quería castigarlo públicamente, pero Marco Aurelio pidió calma. Dijo: si yo estuviera en su lugar, con su información incompleta y sus mismas presiones, quizá habría cometido el mismo error. Le ofreció apoyo, no humillación, y eso transformó la moral del ejército. Todos sintieron que trabajaban para un hombre que no buscaba culpables para proteger su imagen, sino soluciones para proteger a su gente. Esa actitud construye lealtad verdadera. Otra muestra clara de su enfoque en el servicio está en cómo manejó la hambruna en Roma. Podría haberse encerrado en su palacio, podría haber culpado a los gobernadores, podría haberse desentendido con un discurso oficial, pero hizo algo muy distinto. Vendió parte del tesoro imperial, vendió su vajilla personal, sus joyas, sus decoraciones, incluso objetos de su propia familia, todo para comprar grano, alimentos, recursos y así sostener a miles de ciudadanos. Lo hizo sin espectáculo, sin propaganda. No lo anunció como un sacrificio heroico, lo hizo porque era correcto. ¿Qué tipo de líder hace eso? El que entiende que su desafío no es acumular, sino aliviar,
No es engrandecerse, sino sostener. No es ser servido, sino servir. A veces pensamos que liderazgo es aparecer, que liderazgo es figurar, que liderazgo es que los demás sepan que estamos a cargo. Pero Marco Aurelio vivió exactamente lo contrario. A menudo tomaba decisiones que nadie conocía, porque no las hacía para recibir aplausos, las hacía porque sabía que era su responsabilidad moral. Durante la peste antonina, una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad, muchos líderes civiles abandonaron sus ciudades por miedo. Marco Aurelio permaneció en Roma, no se aisló, no se escondió, firmaba decretos desde su mesa mientras el olor de las hogueras funerarias entraba por las ventanas. Podría haberse protegido, pero sabía que la presencia de un líder, incluso silenciosa, es un acto de estabilidad para los demás. A veces el liderazgo no se nota, pero se siente. Otra práctica que lo caracterizaba era su obsesión por escuchar. Esto puede parecer pequeño, pero él lo convirtió en arte. Cuando se reunía con el Senado, pedía las opiniones de los miembros más jóvenes, los menos experimentados, los que usualmente no hablaban por miedo a equivocarse. Él sabía que el poder calla, pero el servicio invita a hablar. Decía, no, si yo hablo primero, contamino la reflexión. Prefiero escuchar y después decidir. Esto lo aprendió también de su maestro estoico, Junius Rusticus, quien le enseñó que un líder que no escucha termina dirigiendo solo a su propio ego. Y un ego no sabe gobernar. Un ego sabe dominar, pero no liderar. Cuando Marco Aurelio nombró a sus sucesores de ciertas provincias, no eligió a los más poderosos ni a los más influyentes. Eligió a quienes consideraba más justos. Había un gobernador especialmente honesto, Quinto Junio, que era muy pobre y no tenía ningún padrino político. Los nobles se burlaban de él. Marco Aurelio lo nombró igual. Dijo, la pobreza de un hombre no determina la riqueza de su carácter. Eso es servicio. Eso es ver más allá del interés propio. Incluso en su vida personal, su idea del liderazgo como servicio estaba siempre presente. Tenía un esclavo encargado de recordarle cada noche algo muy particular, que había sido impaciente, que había levantado la voz, que había juzgado demasiado rápido. ¿Por qué? Porque él quería entrenarse, quería tener claridad sobre sus fallas, quería ser consciente de sus sombras. Un líder que no se mira al espejo no puede iluminar a otros. Él prefería algo incómodo, que le señalaran sus errores, antes que algo cómodo, que le dijeran que era perfecto. Una de las escenas más profundas de su vida ocurrió durante una de las rebeliones internas. Avidio Casio, uno de sus generales, fue proclamado emperador por un grupo de soldados desesperados. La noticia llegó a Roma. Los senadores esperaban que Marco Aurelio reaccionara con dureza, que declarara traición, que enviara castigos, que diera un mensaje contundente para que nadie volviera a levantarse contra él. Pero él hizo todo lo contrario. Dijo que lo perdonaría, que no derramaría sangre romana por orgullo, que la unidad valía más que el castigo. Avidio Casio terminó siendo asesinado por sus propios seguidores, pero lo que quedó para la historia fue la respuesta de Marco Aurelio. Un líder no actúa desde el odio, sino desde la coherencia. Esto no significa que fuera ingenuo, sabía perfectamente cuándo debía actuar con firmeza, pero incluso en esos momentos duros su guía no era el dominio, sino la justicia, y la justicia para él era sinónimo de servicio. Muchos emperadores antes que él usaron el miedo como herramienta. Creían que si la gente temía al líder, entonces el líder estaba seguro. Marco Aurelio entendía lo contrario. Creía que si la gente confiaba en el líder, entonces la sociedad estaba segura. La confianza no se impone, se construye con coherencia diaria, con decisiones pequeñas, con gestos silenciosos, con disciplina interior. Por eso sus meditaciones están llenas de recordatorios como: no estás aquí para ser admirado, estás aquí para cumplir tu función humana. También escribió: la verdadera grandeza es ser útil, no brillar.
No son palabras poéticas escritas desde la comodidad. Son recordatorios escritos en campamentos, en hospitales improvisados, en noches de insomnio, en medio de decisiones que afectaban a millones. Si miramos profundamente, su liderazgo tenía 3 raíces prácticas. La primera, humildad. No la humildad superficial de quien dice no soy nada, sino la humildad estratégica de quien sabe que si se cree superior, deja de aprender. La segunda, responsabilidad. Sabía que sus decisiones tenían peso y por eso nunca actuaba impulsivamente. Se tomaba el tiempo para evaluar, preguntar, observar, incluso cuando todos lo presionaban para actuar rápido. La tercera, servicio. Cada decisión debía mejorar la vida de alguien, aliviar un problema, evitar un conflicto, promover la justicia. Imagina a un hombre que podría haber vivido rodeado de excesos, pero que prefería leer cartas de ciudadanos comunes. Imagina a un emperador que podía haberse rodeado de aduladores, pero que prefería rodearse de filósofos. Imagina a un comandante que podía descansar en el palacio, pero que eligió dormir bajo la lluvia con sus soldados. Ese era Marco Aurelio. Al final, su idea del liderazgo como servicio no era una teoría bonita, era una forma de vivir, una forma de gobernar, una forma de relacionarse con los demás y sobre todo una forma de relacionarse consigo mismo. Sabía que el poder se desgasta, pero el carácter perdura. Sabía que la autoridad se entrega, pero la integridad se construye. Sabía que los cargos pasan, pero la forma en que uno trata a la gente se queda. Y quizás lo más revelador es que él mismo reconocía en sus escritos que no siempre lograba hacerlo bien. Decía, hoy fui impaciente, hoy me dejé llevar por el enojo, hoy busqué aprobación. Pero lo que hacía realmente extraordinario ese reconocimiento no era la confesión en sí, sino lo que venía después. Nunca se lamentaba desde la culpa, nunca se castigaba internamente, nunca decía, así soy yo, no puedo cambiar. Siempre añadía algo que revela la verdadera esencia de su liderazgo interior. Mañana puedo hacerlo mejor. Eso también es liderazgo, reconocer la imperfección sin renunciar a la mejora. Y en su vida eso se vio constantemente. Por ejemplo, hubo un día en el que reprendió con demasiada dureza a un secretario que cometió un error administrativo menor. No gritó. Marco Aurelio no era de gritar, pero fue más seco de lo necesario. Esa noche, al escribir en sus meditaciones, admitió que la reacción había sido fruto de su cansancio, no de la gravedad del error. Al día siguiente, llamó al hombre y se disculpó, no para quedar bien, no para mostrarse virtuoso, sino porque sabía que el servicio también se expresa en pequeños gestos que reparan vínculos. Esa corrección humilde, silenciosa, era parte de su entrenamiento diario para ser mejor ser humano, no solo mejor emperador. Otro ejemplo ocurrió cuando tomó una decisión militar apresurada tras recibir informes incompletos durante la guerra en el Danubio. Él mismo lo reconoció más tarde. Se había dejado llevar por la presión del momento. En sus escritos anotó algo así como: he actuado antes de entender completamente la situación. No buscó excusas, no culpó al mensajero, no minimizó el fallo, simplemente reconoció la verdad, aprendió de ella y corrigió el rumbo. Y ese hábito de autoevaluación constante es una de las razones por las cuales pudo sostener un imperio entero bajo circunstancias extremadamente difíciles. Incluso en su relación con sus propios hijos reconocía errores. Él sabía que no tenía todas las respuestas. Hay una entrada donde se reprocha haber sido demasiado permisivo un día y demasiado estricto al día siguiente. Se reconoce inconstante, se reconoce humano, pero inmediatamente después escribe que la virtud no consiste en la perfección, sino en la dirección, en seguir afinando el carácter, aun cuando ese proceso sea lento e incierto.
Marco Aurelio se revisaba a sí mismo con la misma honestidad con la que un médico revisa a un paciente, con claridad, sin dramatismo, sin arrogancia, sin negación. Sabía que el ego siempre quiere justificarse, siempre quiere decir tenía razón, siempre quiere proteger la imagen, pero él buscaba algo más valioso que una imagen impecable. Buscaba la verdad de su conducta, porque solo desde esa verdad podía crecer. Esa actitud lo diferenciaba profundamente de muchos líderes de su tiempo que preferían aparecer perfectos a ser mejores. Él prefería ser mejor, prefería reconocer que había días en los que perdía la paciencia, que había momentos en los que su mente se torcía hacia el orgullo, que había situaciones en las que reaccionaba con dureza o con ansiedad, y lejos de esconder esas fallas, las convertía en material de trabajo interior. Esa disciplina, la de observarse, corregirse y volver a intentarlo, es una de las formas más altas de servicio, porque un líder que mejora su carácter, mejora indirectamente el mundo de quienes lo rodean, y él lo sabía. Por eso hablaba de sí mismo como un aprendiz, incluso siendo emperador, incluso siendo considerado uno de los hombres más sabios de su época, incluso teniendo poder absoluto. Nunca dejó de verse como un estudiante de la vida, no como un maestro de ella. Su frase, mañana puedo hacerlo mejor, no era optimismo vacío, era un compromiso con la práctica, un recordatorio de que la virtud no es un estado, sino un ejercicio, y que el liderazgo real no aparece cuando uno ya es perfecto, sino cuando uno se atreve a mejorar, aun sabiendo que nunca lo hará completamente. Porque el progreso del alma, decía él mismo, siempre será infinito, y ese es quizá uno de los legados más poderosos de Marco Aurelio. Enseñarnos que liderar no es demostrar que somos impecables, sino atrevernos a ser conscientes de nuestras fallas sin quedarnos atrapados en ellas, que la verdadera autoridad nace de la autenticidad, no de la apariencia, que la mejora personal es un camino diario, no un trofeo final, y que cada error, si se mira con honestidad, puede convertirse en una herramienta para servir mejor a los demás. Marco Aurelio sabía que un líder no es quien domina más, sino quien sirve mejor, no quien impone más miedo, sino quien inspira más confianza. Y eso lo aprendió no desde el trono, sino desde la experiencia directa de ver cómo el poder puede distorsionar el carácter si no se usa con responsabilidad. Él creció observando a emperadores que se perdían en su propio ego, líderes que exigían alabanzas, que se dejaban arrastrar por el lujo, que castigaban cualquier desacuerdo como si fuera traición personal. Vio cómo el poder mal administrado convertía a personas inteligentes en tiranos inseguros. Vio cómo el miedo manipulaba, pero no cohesionaba. Imponía obediencia, pero no lealtad. Desde joven entendió que el poder no hace mejor a nadie, simplemente amplifica lo que ya es por dentro. Si alguien es justo, el poder le permite ser más justo. Si alguien es egoísta, el poder le da más herramientas para ser egoísta. Por eso, antes de gobernar, se preocupó por gobernarse a sí mismo. Por eso, aceptó la disciplina estoica como quien se abriga en medio del invierno, porque sabía que iba a necesitar una estructura interna firme para no deformarse bajo la presión del poder absoluto. De adolescente, cuando comenzó a ser preparado para suceder a su Antonino Pío, notó algo curioso. La gente empezó a tratarlo distinto. Algunos lo adulaban, otros lo temían, otros le decían lo que él quería escuchar, no lo que era cierto. Ese cambio lo inquietó, lo vio como una advertencia temprana. El poder crea espejos deformados. Si no eres cuidadoso, empiezas a creer que eres más importante de lo que realmente eres. Y cuando eso ocurre, el liderazgo deja de ser servicio y se convierte en vanidad. Él mismo escribe que en esa época se dio cuenta de que necesitaba rodearse de personas que no le temieran, personas que pudieran decirle la verdad sin miedo a represalias, personas que le recordaran que
Antes de ser emperador seguía siendo un ser humano. Por eso mantuvo cerca a maestros que lo desafiaban intelectualmente. Por eso visitaba continuamente a su madre, una mujer conocida por su modestia y su sentido práctico. Por eso insistió en seguir entrenando cuerpo y mente como un ciudadano común, incluso cuando ya era heredero del trono. Cuando finalmente lo nombraron emperador, no hubo gran ceremonia de coronación ni discursos gloriosos. Él mismo lo registró con una frase casi fría: hoy recibí el mando, nada más, porque sabía que si el liderazgo se convierte en un escenario para alimentar el ego, termina destruyendo más de lo que construye. Lo entendió especialmente cuando tuvo que tomar decisiones impopulares en tiempos de crisis, como aumentar impuestos para sostener al ejército durante las guerras del norte o vender parte del tesoro imperial para financiar ayudas durante la peste antonina. En esas decisiones era evidente que no pensaba en lo que lo haría ver bien, sino en lo que ayudaría más al pueblo. Y eso es servicio, eso es liderazgo. También aprendió que el poder puede volverse adictivo. Podía haber vivido rodeado de comodidades, protegido del sufrimiento y aislado del mundo real, pero no lo hizo, lo evitó deliberadamente. Tenía claro que el aislamiento es una forma silenciosa de corrupción. Por eso caminaba entre artesanos, comerciantes y soldados. Por eso escuchaba quejas personalmente, por eso leía cartas escritas por ciudadanos comunes y por eso, cuando era necesario, corregía a funcionarios corruptos sin importar su posición, no por orgullo, sino por responsabilidad. Para Marco Aurelio, liderar era cargar con más peso, no recibir más privilegios, era preocuparse primero por el bien común y después por el propio descanso. Era usar el poder como herramienta, no como escudo. Y eso lo había aprendido no por lo que le enseñaron, sino por lo que vio, que un líder que se deja seducir por la superioridad termina volviéndose débil internamente, que uno que se distancia del pueblo termina gobernando sobre sombras, que el que manda desde el miedo gobierna a personas que esperan su caída. Por eso él eligió servir, no porque fuera fácil, no porque fuera rentable, sino porque sabía que un poder que no beneficia a nadie más es un poder vacío. Él entendía que cualquier persona puede levantar la voz, ordenar, castigar o exigir obediencia. Eso no lo convierte en líder, lo convierte en alguien con autoridad momentánea. La verdadera diferencia aparece cuando un líder es capaz de cuidar, de sostener, de comprometerse con algo más grande que su propia imagen. Y Marco Aurelio lo demostró una y otra vez en situaciones donde habría sido más fácil simplemente mandar. No quien se eleva por encima de los demás, sino quien empuja a los demás a elevarse con él. Durante las campañas del Danubio, por ejemplo, él no dormía en palacios improvisados ni reclamaba privilegios especiales. Dormía en una tienda común, comía lo mismo que los soldados. Caminaba entre ellos sin guardias ceremoniales, no porque quisiera verse humilde, sino porque creía que el líder debía compartir la carga para poder entenderla. Si él pedía sacrificio, debía mostrar que también era capaz de hacerlo. Cuando un grupo de senadores criticó en secreto una decisión administrativa suya, algo que fácilmente hubiera podido castigar, él eligió escucharlos, entender sus preocupaciones y corregir lo necesario, y nunca reveló sus nombres. El servicio también se expresa protegiendo a otros del castigo público, incluso cuando han actuado mal. Esa actitud fortalece la cohesión. El ego, en cambio, solo busca demostrar quién tiene la última palabra. El ego divide, el servicio unifica. Los emperadores de antes y después de él buscaban monumentos, proclamaciones, victorias que grabaran sus nombres en la historia. Él buscaba otra cosa, que quienes dependían de su liderazgo pudieran vivir mejor, pensar mejor, decidir mejor, que el imperio fuera más estable, no más temido, que la justicia fuera más fuerte, no más rígida. Por eso, durante la peste antonina no se escondió en la seguridad del palacio. Fue él quien organizó la distribución de alimentos,
quien destinó recursos para los más pobres y quien supervisó personalmente las medidas para evitar abusos en los hospitales improvisados. Y esa, al final, es la lección que sigue viva siglos después. El poder real no es poder sobre otro, es poder sobre uno mismo. Es la capacidad de gobernar la impaciencia cuando te provocan, la soberbia cuando te elogian, el miedo cuando te amenazan, la comodidad cuando tienes privilegios, la ira cuando algo no sale como esperabas. El imperio más difícil de gobernar, decía él mismo de forma implícita en sus escritos, es el propio carácter. Su forma de liderazgo, tan diferente a los modelos tradicionales de su época, nos enseña que la grandeza no aparece cuando haces que otros se arrodillen, sino cuando haces que otros se levanten. Que la autoridad verdadera no nace del título, sino del ejemplo, que el respeto no se impone, sino que se inspira, y que quien no puede servir realmente no está capacitado para liderar. Por eso Marco Aurelio sigue resonando, porque nos recuerda que todos en algún nivel somos líderes de algo, de una familia, de un proyecto, de un equipo, de nuestras decisiones diarias, de nuestra propia vida, y que el liderazgo más difícil y el más valioso no es el que se ejerce hacia afuera, sino hacia adentro.